Un estudio bíblico sobre Primera de Pedro, capítulo por capítulo y casi versículo por versículo. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro Primera de Pedro, capítulo 3, desde el verso 18 en adelante. En el último comentario bíblico nos detuvimos en el verso 17. Así que continuamos hoy. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 en adelante. Vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatría. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amén. Oramos al Señor, hermanos. Padre, te adoramos en esta noche en el nombre de Jesús por estar reunidos en tu casa de oración, Señor. Hemos cantado, hemos adorado tu nombre, Señor, y hemos también oído tu palabra. Pero ahora te pido, soberano Señor, que sea dulce tu meditación en nuestro corazón, como dijo el salmista, Señor. Que tu palabra sea dulce, Señor, a nuestra alma. Gloria a Dios. Sí, Señor, que a través de tu palabra, Señor, huya la ignorancia espiritual, Señor, y la sabiduría que es de lo alto, esa sabiduría que viene del cielo, Señor, en esta noche pueda estar obrando en medio nuestro. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, saca toda interferencia espiritual, Padre mío. Renueva a tus hijos en esta noche, que los dones de tu Espíritu, Señor, palabra de ciencia y palabra de sabiduría estén actuando en esta noche. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a su nombre. Tomen sus asientos, hermanos. Saludamos al pastor Orieta que nos visita en esta noche de la Asamblea de Dios. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios. Continuamos entonces con la meditación de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Nos presenta el planteo de los sufrimientos que les toca pasar a los hijos de Dios. Como también Cristo padeció una sola vez, dice, a la verdad, siendo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual, o sea, en ese Espíritu en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Nos habla tanto en este pasaje como el que hemos leído, más adelante nos habla de la muerte, puesto que Cristo también padeció, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual, o sea, en ese mismo Espíritu,
en el Espíritu de Dios, fue y predicó. ¿A quién le predicó? Predicó a los espíritus encarcelados. Por favor, hermano, silencio, hermano. Quietito con la guitarra, hermanito. Por la cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Estamos tratando un tema demasiado serio, hermano. Vamos a tratar de estar atentos porque es algo que no se predica todos los días, no es porque lo enseñe yo, pero hay mucha ignorancia en cuanto a la muerte y es importante que todos los hermanos dominen este tema ampliamente, sencillamente. Yo voy a tratar con la gracia de Dios de explicarlo de la manera más sencilla y más clara posible para que cada uno de nosotros pueda saber con claridad qué significa cuando la Biblia habla ciertos pasajes en cuanto a la muerte y que nosotros también sepamos de qué muerte está hablando. Aquí dice la Escritura que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando esperaba con paciencia a Dios en los días de Noé. Aquí habla de que Dios predicó y esperó con paciencia. Y habla que cuando Cristo murió, fue y predicó a esos espíritus encarcelados. Y más adelante, dice la Escritura, por esto también ha sido predicado, capítulo 4, verso 6, por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. En estos pasajes nos habla de dos clases de muerte. Y aunque quizá algunos hermanos conocen el tema, pero quería que los hermanos supieran a través de los versículos de la Biblia, no a través de mi pensamiento, sino a través de lo que dice Dios en su palabra, bien claro qué significa la palabra muerte en la Biblia. Primeramente, la palabra muerte, ya explicada en algunas otras oportunidades, la palabra muerte sencillamente significa separación. Esa separación, hermanos, esa separación puede ser momentánea, como también puede ser eterna. Nosotros cuando morimos, los creyentes, nuestra separación con los hermanos no es eterna, es momentánea porque esperamos pronto volver a encontrarnos, como dice en 1 Tesalonicenses, no nos desesperemos como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también va a pasar con nuestros seres queridos que han muerto en Cristo Jesús. Amén. Nos uniremos junto a ellos. Así que cuando hablamos de la palabra muerte, tenemos un dibujo que hemos hecho a menudo que nos ayuda a entender de una manera simple que nuestro ser, todo nuestro ser, según la Escritura, está compuesto de espíritu, de alma y de cuerpo. La Biblia nos enseña así, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Podemos decir amén? Así que Dios no trata individualmente, separado, con cuerpo, con alma, con espíritu, sino dice todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Por eso, quizá algún hermano, como recién estaba enseñando nuestro hermano Miguel, dice, ¿para qué preocuparnos de la carne? Como dicen por allí algunos enseñadores, que no importa cómo viva con la carne, con tal que en el espíritu adore a Dios. Pero Dios no quiere que con el cuerpo hagamos cualquier cosa. Esto era el pensamiento de los gnósticos en el primer siglo, que decían, bueno, adore a Dios con su espíritu, con la carne no importa si se emborracha, lo que hace, total, la carne va a desaparecer. La Biblia nos enseña que Dios quiere que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Amén. Así que si Dios se preocupa por todo nuestro ser, también nosotros debemos hacerlo. ¿En qué distinguimos algunas cosas? Cuando hablamos de la palabra muerte, estamos hablando justamente de la separación, de la separación, ¿de qué? De nuestra alma y nuestro espíritu se separan del cuerpo, se separan del cuerpo, el alma y el espíritu. Vamos a poner versículos de la Biblia para que usted
no vaya a pensar que de repente, bueno, quizá eso piensan los hermanos, por allá otras religiones piensan otra cosa, algunos piensan la reencarnación. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, que es lo más importante. Génesis 35, versículo 11 al 18. En Génesis 35, versículo 11 al 18, la Biblia nos enseña, gloria a Dios, Génesis 35, versículos 16 al 18. Así que le anoto entonces Génesis 35, del 16 al 18. La Escritura nos dice que hubo trabajo en el parto de Raquel, y dice la Escritura que la partera le dijo: no temas, también tendrás este hijo. Verso 18. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Así que, ¿cómo dice la Biblia? ¿Cómo identifica la Biblia la palabra muerte? Lo da para que nosotros entendamos con claridad la salida del alma. ¿De dónde? ¿De dónde? De nuestro cuerpo. Así que cuando el alma se separa del cuerpo, la Biblia lo llama muerte o separación. Estamos empezando a estudiar qué quiere decir la palabra muerte. Vamos entonces también a Primera de Reyes, capítulo 17 y versículo 20, para que también veamos no solamente en ese pasaje, para que no sea una excusa, como se enseña que el texto sin contexto es un pretexto, para que nosotros veamos en otros versículos de la Biblia que también significa, o Dios lo explica de la misma manera. Primera de Reyes, capítulo 17, Primera de Reyes, capítulo 17, y encontramos ahí desde el verso 19 en adelante. Primera de Reyes 17, del versículo 19 en adelante. Había muerto el niño de aquella viuda, en la cual Elías fue a refugiarse según la orden del Señor. Dice el verso 19, y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver, ¿qué dice que haga volver? El alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Gloria a Dios. Amén. Así que encontramos la palabra muerte cuando el niño murió, que el alma se había separado del cuerpo. El cuerpo lo tomó Elías en sus brazos, en su regazo, y oró a Dios. Y no dijo resucítale, sino estuvo orando una oración que nos da ricas enseñanzas, aparte de gozarnos en el milagro de la resurrección. Pero dijo: Señor, te ruego que hagas volver el alma del niño a él. Dice que Dios escuchó. ¿Y qué sucedió? Donde estaba el alma del niño fue dada la orden. Y la muerte no pudo retenerlo, porque Dios tiene autoridad sobre la muerte. Dice que Él es el que da la vida y es el que la quita. Y el alma del niño volvió a él y el niño revivió. ¿Podemos decir amén? Así que entonces tenemos un segundo ejemplo de lo que significa la palabra muerte o separación. Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 2, versículo 26. Santiago capítulo 2, versículo 26. Dice la Escritura: porque como el cuerpo sin espíritu, ¿cómo está? Muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que no es solo la salida del alma, sino también juntamente con el alma que sale el espíritu. Así que encontramos Santiago 2,
26, que como el cuerpo, está hablando del cuerpo físico, así como el cuerpo sin espíritu, ¿cómo está? Está muerto. Así también da una comparación, un paralelo, la fe sin obras también está muerta. Amén. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 también dice qué pasa con el espíritu del hombre cuando parte de este mundo. Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Eclesiastés 12, 7. Seguimos con el mismo tema. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva ¿a quién? A Dios que lo dio. Amén. Así que entonces estamos encontrando que en la muerte física es la separación del alma y del espíritu del cuerpo. ¿Estamos bien claritos hasta ahí, hermanos? ¿Lo entendieron bien? Ahora, ¿qué hay en el alma y qué es lo que hay en el espíritu? Para que nosotros también a través de la palabra podamos entender algunas cosas que están en el alma y en el espíritu. En el alma encontramos lo que se llama los 5 sentidos. Encontramos los 5 sentidos. También encontramos emociones. Encontramos muchas cosas que usted a través de la concordancia de la Biblia y la palabra alma o muerte o separación va a poder encontrar muchas cosas que hay en el alma. Pero le voy a explicar por lo menos las más básicas para que usted pueda entender qué diferencia hay entre qué es lo que hay en nuestra alma y qué es lo que hay en nuestro espíritu. A esto le llamaríamos nosotros, esta parte que se separa, le llamaríamos el verdadero yo, nuestra verdadera personalidad, porque ahí es donde están nuestros sentimientos, ahí donde está nuestra memoria. Leamos San Marcos capítulo 14, versículo 34, para que veamos cómo están algunas emociones, algunos sentimientos en esa parte que nosotros entendemos o llamamos como alma. Marcos capítulo 14, versículo 34, dijo así: Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Así que encontramos allí que en el alma, ¿qué está en el alma? ¿Qué se siente en el alma? La tristeza. Uno puede sentir tristeza en el alma. En el espíritu, seguimos enseguida con el alma. En el espíritu dice, mi espíritu se regocija en Dios, porque el regocijo es algo de la parte espiritual, no es una emoción de alegría o de tristeza que tiene sus raíces en el alma, sino en el espíritu. Pablo dice así: adoraré con mi entendimiento. Ahí están los sentidos del alma. Pero también, ¿cómo voy a orar? En el espíritu dice. Quiere decir que la parte que se comunica con Dios no es a través de la inteligencia donde están los 5 sentidos. Leemos en Lucas 16, 19, un pasaje que nos amplía con muchísima claridad qué es lo que hay en nuestra alma en cuanto a los sentidos. En Lucas 16, versículo 19, la palabra de Dios es suficientemente clara para que nosotros entendamos qué hay en nuestra alma. Dice la Escritura en aquella historia del rico y de Lázaro que ambos murieron. Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico murió y fue sepultado en el Hades, o en esa región de los muertos donde están los condenados o los impíos, los que han muerto rechazando el mensaje de salvación y la predicación del Evangelio de Jesucristo. En el Hades, estando en tormentos, ¿qué pasó? Verso 23, ¿qué pasó? ¿Qué es lo primero que sucedió? Alzó sus ojos y ¿qué más? ¿Veía o no veía? Porque estaba muerto. Dice que un muerto no ve, pero ¿qué dice aquí la Biblia? Vio. Alzó sus ojos y vio. Así que encontramos que allí, si dijimos que la muerte es separación de alma y espíritu,
En el alma estaba el sentido de la vista. Amén. Porque alzó sus ojos y ¿qué pasó? Vio. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y comenzó a dar. ¿Qué comenzó a dar? Fuerte, diga. ¿Qué comenzó a dar? ¿Qué dice el verso 24? ¿Qué comenzó a dar? Voces. En el alma también están las cargas de lo que nosotros llamamos la conciencia o sentimientos de culpa. Ten misericordia de mí. ¿Por qué dijo ten misericordia de mí? Alguien que está en santidad está bien, no está pidiendo misericordia porque se siente bien. Pero cuando uno sabe que por allí hizo algo que no tenía, Señor, ten misericordia de mí. ¿Por qué aquel hombre clamaba misericordia? Y aquí tiene para deducir un montón de cosas. Clamaba misericordia porque tenía conocimiento de la verdad, que hay un cielo, que hay un infierno, que hay un Dios que puede perdonar y que puede salvar. Por eso no era que estaba allí porque ignoraba el plan de salvación, ni no sabía que había Dios, ni cielo, ni infierno. Él clamaba misericordia porque sabía que había vivido mal delante de Dios y que estaba condenado. Y clamaba misericordia. Padre mío, ten misericordia. Envía a Lázaro para que moje, quiere decir que los sentidos de lo que nosotros llamaríamos el tacto o el gusto, o como quiera llamarle, la sensibilidad estaba allí. Envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque, ¿qué? Mi lengua, porque estoy atormentado. Quiere decir que el tormento, ¿a dónde se siente? En el alma. Estoy atormentado aquí en esta llama. Ahí no estaba su cuerpo. Su cuerpo, ¿dónde fue? Dice que fue sepultado en algún cementerio, me imagino, con grande pompa y ceremonia, cantidad de flores, un gran hombre de la sociedad desaparecido. No sabían que los demonios lo estaban empujando allá en las llamas eternas. No es lo que nosotros vemos, hermano, en la apariencia y la vanagloria del mundo, que es tan vanaglorioso que aún en la etapa de la misma muerte todavía quiere mandarse la parte. Aún cuando están muriendo buscan cajones más lustrosos y más grandes y grandes pompas y ceremonias, pero espiritualmente, si vieran la visión del mundo espiritual, sería terrible. Porque el que vive lejos de Dios, no importa cuánto dinero tuvo, ni qué influencia, ni qué posición. Porque dice la Biblia que en el día que Satanás sea echado allá en el lago de fuego y azufre, dice que se levantarán reyes, se levantarán gente importante. ¿Cómo? Tú también te has vuelto un vástago abominable, igual que nosotros. No es lo que se ve, hermano. Uno ve ceremonias de ¿cómo se dice? Inhumación de restos, o ceremonias así en el último momento, instantes de la vida, de reyes, de próceres que han muerto, cuadras y cuadras de gente rindiendo honores y tirando flores, pero no sabe que en el mundo espiritual puede ser muy distinto. Un creyente puede morir olvidado allí en el medio del monte, no sé dónde, pero hay una fiesta y ángeles que vienen a buscarlo para llevarlo al seno de Abraham. Puede ser que muere en un ranchito y nadie se acuerda de él, no tiene ni para comprar un cajoncito para llevarlo al cementerio, pero hay preparado algo especial para aquellos que siguen el camino del Señor. Y a su nombre, bendito el nombre de Jesús. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate. Quiere decir que en el alma también que está. Está la memoria. Así que todo lo intelectual, ¿a dónde está yendo? Tiene sus raíces en el alma. Acuérdate que recibiste bienes. Y Lázaro también males. Ahora es consolado y tú atormentado. Además una gran cima. Quien quiere pasar de aquí a allá, no puedo. Pero entonces el rico que responde, te ruego pues que envíes a la casa de mi padre. Uno ve ahí la inteligencia y la memoria, no estaban adormecidas, ni estaban aniquilados, ni hecho polvo, como de repente predican los mormones, los adventistas del séptimo día, predican la aniquilación del pecador, que cuando el pecador muere queda hecho polvo y que no hay más memoria de él y se terminó eternamente. No es así en la presencia de Dios.
No importa cuánto tiempo pase, en Apocalipsis 20:11 nos habla con claridad que los libros van a ser abiertos y los muertos grandes y pequeños van a estar allí un día ante la presencia del Señor. ¿Puede decir amén? Encontramos aquí que aún estos dos personajes de la Biblia no estaban muertos, ni aniquilados, ni adormecidos, estaban vivos. Y encontramos que el alma es como el reflejo de la apariencia física que tenemos. Porque yo creo, hermanos, que si aquel rico alzó sus ojos y vio a Lázaro en el seno de Abraham, lo he dicho en otras oportunidades, no vio un humito flotando por allí como a veces hacen en las películas, que viene un humito y es un espíritu que anda. Lo vio, se dio cuenta, no sé si Lázaro petizo o alto, si era flaco o si era gordo, pero lo conoció. Ese es Lázaro, lo conoció. Cuando vieron Pedro, Jacobo y Juan a Moisés y Elías, seguramente había estatuas o algunas cosas esculpidas que reconocieron. Este es Moisés y este es Elías. ¿Cuántos años habían pasado? Pero no era humo que estaba flotando, era Moisés y Elías. Cuando Cristo resucitó y vino y se presentó a los discípulos, lo conocieron que era el Señor. ¿Puede decir amén? ¿Cuántos ejemplos que podemos dar de la Biblia? Pero mirando lo que dice la Escritura aquí, cuando le dice, tengo 5 hermanos, tenía memoria, que no vengan a este lugar de tormento. Era inteligente que si alguien iba a predicar, podían evitar ir a la condenación. Y no solamente quería evangelizar, como dije en una oportunidad, algunos nunca quieren orar y se van a acordar de orar, te ruego demasiado tarde. No solamente quería orar, sino quería enseñar a predicar. No, eso como están evangelizando, por eso yo me condené, porque todavía como echándole la culpa. Si fuera alguno de entre los muertos, entonces se van a arrepentir. Le quiero decir, hermano, que si no creen a la palabra de Dios, como dice la Biblia, aunque alguno se levantare de los muertos, no van a creer tampoco. Por eso dijo el Señor, si no oyen a mi palabra, no creen a mi palabra, un muerto no les puede dar vida aunque se levante. Mi palabra es la que da vida. ¿Y cuántos testimonios tenemos de criaturas, de personas que resucitaron y la gente no cree? Capaz que estaba dormido, capaz que estaba desmayado. ¿Cuántos testimonios? Aquí mismo ustedes escucharon, hermano de Paso del Rey, que testificó, estuvo mediodía muerto, del cajón lo sacaron. Cuando se levantó en el cajón lo taparon con una frazada para que no se asuste. ¿Y quién creyó, hermano? ¿Usted cree que fueron cámaras de televisión a filmar la resurrección de ese hermano? ¿Usted cree que alguien se molestó en ir a preguntar cuándo ocurrió, qué día, de qué manera, qué médico lo atendió cuando estaba enfermo? ¿Quién hizo el servicio fúnebre cuando se murió? Nadie. No les importa las obras de Dios, porque el mundo entero está bajo el maligno. Prefieren, como anoche, dieron como 2 horas a prostitutas y homosexuales para reclamar sus derechos. Prefieren mostrar la violencia, el pecado y las malas obras de la carne, pero no les importa hablar de Jesucristo. Pero como he dicho en otras ocasiones, no son los mundanos los que tienen que hacer propaganda ni contar las obras de nuestro Dios. Es usted y yo que tenemos el poder del Espíritu Santo, los que tenemos la orden del Señor. Vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Podemos decir entonces a otros versículos de la palabra de Dios. Esto estamos hablando de lo que es la muerte física. Vamos a dejar la muerte física. Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Debemos distinguir esa palabra espíritus encarcelados. Debemos distinguirlo. Hay varias clases de espíritus encarcelados. Tenemos que distinguirlo de Judas capítulo 6, porque los ángeles también se les llama espíritu. Cuando dice la Escritura hablando de los ángeles en el libro de Hebreo, dice, no son espíritus ministradores enviados de parte de Dios para los que serán herederos de la salvación. Así que en la Biblia la palabra ángel también se explica como sinónimo la palabra espíritu. Y en el libro de Judas, en el versículo 6, encontramos allí
algo muy interesante relacionado con lo que estamos hablando. En el libro de Judas, verso 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, que quiere decir su investidura, sino que abandonaron su propia morada, Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Tendremos que distinguir que hay ángeles que están presos, por decir así, encerrados en prisiones de oscuridad. Y un día esos ángeles van a ser juzgados, porque dice la Biblia que están guardados para el juicio del gran día. ¿Puede decir amén? Ahora, ¿quién va a juzgar a los ángeles, hermano? ¿Quién será que va a juzgar a los ángeles? A ver, hermanos, que leen la Biblia. ¿Quién va a juzgar a los ángeles? Nosotros. Dice el apóstol Pablo: hermanos, tienen pleito entre vosotros, porque los hermanos de Corintio, aunque tenían todos los dones y hablaban lengua y todo, pero tenían sus problemas también. De repente uno hizo un trabajo o le pagó adelantado, el otro no lo terminó y llamaba a un abogado del mundo. Y tenía que venir el abogado del mundo a juzgar entre dos hermanos. Y dijo: hermanos, no hay ninguno maduro espiritualmente que sea capaz de juzgar entre hermano y hermano, que llaman a los que son de menor estima, que no tienen discernimiento espiritual, llaman para que juzgue entre hermanos y hermanos. ¿No es una falta ya entre vosotros hacer esto? ¿O no tenemos capacidad o madurez para juzgar? Y qué vergüenza, hermanos. Parece que aquella historia de Corintios se repite hoy en día. Hoy en día pastores se hacen juicio, iglesia contra el pastor contra la iglesia porque no le pagó sueldo, que esto, que lo otro, y van a los abogados del mundo. La Biblia dice que es una falta delante de Dios, porque tendríamos que tener madurez espiritual, o más bien sufrir la afrenta antes de pedir que un mundano venga a juzgar cosas de la iglesia. ¿Puede decir amén? ¿Amén? Estamos hablando de pleitos entre hermanos por cuestiones espirituales. No podemos llamar que un abogado venga, diga sí, que me oró, que no me oró, que me hizo esto, lo otro. ¿El qué sabe de esas cosas? No estamos hablando de repente usted tiene algún juicio laboral o algo en lo civil. Eso es algo que usted sabrá delante de Dios, si está reclamando derechos que le pertenecen o qué es lo que está haciendo. Pero está hablando de entre hermanos. De repente alguien se enoja, se va de un movimiento y le hace juicio, y esto y lo otro. Y dice: no, yo no le hago a la iglesia, le hago a la institución. Sabemos bien que la institución no es el aire, son nuestros hermanos en Cristo Jesús. Más bien tendríamos que soportar ser defraudados antes de que pedirle que un mundano venga a hacer los juicios, a ver qué me corresponde o qué no me corresponde. ¿Podemos decir amén? Gloria a Dios. Por eso dice el apóstol: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Siendo que Dios nos tiene reservado a nosotros para compartir el juicio contra los ángeles. Yo no sé qué le va a decir usted a los ángeles. Si en aquel día le va a decir: ustedes no guardaron su dignidad, ustedes no guardaron la investidura. Y el ángel va a decir: ¿vos la guardaste? Si vos abandonaste el ministerio, caíste en pecado, hiciste lo otro, ¿qué me venía a condenar si vos también hiciste lo mismo? ¿O será que estaremos en la presencia de Dios con vestiduras limpias, blancas, resplandecientes, para poder decirle: nosotros no vimos el rostro de Dios, nosotros no vimos ángeles, nosotros no vimos ninguna de las cosas que ustedes vieron en el cielo, arcángeles y querubines? ¿Cómo ustedes pudieron dejar a Dios? Nosotros que no vimos nada, pero creímos que Cristo derramó la sangre, creímos que hay un Padre sentado en el trono, creímos todo lo que dice la Biblia. ¿Cómo pudieron abandonar su investidura? Por eso juzgaremos, como dice la Biblia, a los ángeles un día en la venida del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Por eso dice la Escritura, referente entonces a la muerte. Hay otra clase de muerte. Esa primera que dijimos, la primera que dijimos es la muerte, ¿cómo le llamaríamos? La muerte física. Amén. La separación del alma y el espíritu separados del cuerpo. Ahora hay una segunda muerte. La segunda muerte ya no es la separación física, sino en la muerte que causa el pecado, la muerte espiritual. Así que segundo tenemos la muerte espiritual. Vamos a leer sobre la muerte espiritual en Efesios
2, del 1 al 5. Efesios 2, capítulo 2, versículo 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros, está hablando a los hermanos, cuando estábamos como muertos en qué, en delitos y en pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Podemos decir amén? Así que, la que explicamos antes era la muerte física. Segundo, la muerte ¿qué? Espiritual. Porque el alma, dijimos que a través del espíritu, de la parte espiritual se comunica con Dios. Y el alma a través del cuerpo se comunica con el mundo exterior. Tenemos ojo, pero cuando sale el alma, aunque quede el ojo de carne, no hay más vista. Tiene oído, pero cuando el alma y el espíritu se separan del cuerpo en la muerte física, le puede gritar, puede hacer lo que quiera, que no está más al sentido del oído. No hay más memoria, no hay nada. Se separó. ¿Entiende bien esto, hermano? Amén. Ahora, cuando está hablando estábamos muertos, quiere decir que esta parte espiritual estaba separada de Dios. Así que el hombre en su estado natural no tiene comunicación con Dios. Está muerto, está separado. El hombre que vive en pecado, el hombre que vive, como dice aquí la Escritura, siguiendo la corriente de este mundo, todo eso que esa inmundicia que aparece en la televisión, en las revistas, que se comenta, ese espíritu que opera, porque es un espíritu, ese espíritu del mundo, opera en los hijos de desobediencia, quiere decir en aquellos que no obedecen la palabra de Dios. Así también andábamos nosotros. ¿Qué es ese espíritu? Deseos de la carne, voluntad de la carne y pensamientos de la carne. Andábamos en esas cosas, solamente pensando satisfacer los deseos de la carne, como predicó en nuestro hermano. Borracheras, vicios, pasiones desordenadas, maledicencia, todo eso nos separó de Dios, porque Dios es santo y sin la santidad nadie verá al Señor. Pero estando nosotros muertos espiritualmente, vino el Espíritu de Dios, oímos la palabra de Dios, el Señor trabajó y gloria a Dios, fuimos comunicados nuevamente con Dios. Él nos dio vida. ¿A dónde nos dio vida? Esta parte tenía vida natural, faltaba la vida espiritual. Nos comunicó de nuevo con Dios. ¿Puede decir amén? Por eso el que cree en Cristo, nueva criatura es, nació de nuevo. Todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cómo están esta noche? ¿Tiene vida de parte del Señor, hermano? El pecado, la paga del pecado, ¿qué es, hermanos? La paga del pecado, Romanos 6, 23. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Nunca va a ser un poquito de debilidad. Nunca va a ser un poquito enfermo. La paga del pecado siempre será la muerte. La paga del pecado es muerte. Leemos Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Así que leímos en cuanto a la muerte espiritual, Efesios capítulo 2. Ahora leemos Romanos capítulo 6 para reafirmar nuevamente. Gloria a Dios. Ahora sí, hemos leído Romanos capítulo 6, verso 23. ¿Encontraron, hermanos? Eso es la muerte espiritual. ¿Está bien clarito ese paso, hermano? Así que hay una muerte física y el hombre que peca está separado de Dios. Dios lo declara como muerto. Por eso tantas veces hemos explicado en la campaña. ¿Usted quiere explicarle a una persona muerta espiritualmente la diferencia de las religiones? Mire, hermano, puede hablar día y noche
explique, no lo va a entender. ¿Por qué? Sencilla razón. Si lo quiere entender más fácil, siéntese al lado de un cajón, de un muerto, y explíquele la diferencia del evangelio, de los mormones, los testigos que le va a hablar, y se va a tener que apurar antes que empiece a echar mal olor, porque no lo va a entender nunca. ¿Por qué razón? Está muerto. ¿Y quién es el único al que pueden oír los muertos? Vamos a ir a vamos a ir a San Juan. San Juan, capítulo 5. Gloria a Dios. Verso 25, 24 y 25. San Juan, capítulo 5, versículo 24 y 25. Juan 5, 24 y 25. ¿Quién es el único que los muertos pueden oír la voz? De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado, ¿de dónde? De muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué va a pasar? Vivirán. Jesucristo es el único que tiene poder para hablar y hasta los muertos le oyen, esos muertos espirituales. Los separa de la resurrección. Fíjese que más adelante habla de la resurrección física. Fíjese, todavía sigue hablando de la resurrección espiritual. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Qué muertos? Esos que están muertos en delito y en pecado. Nosotros estábamos muertos y oímos la voz del Hijo de Dios y tenemos vida ahora. Amén. Por eso dice el verso 26, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio autoridad. Verso 28, no maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros. Eso habla de la muerte física. Los otros eran los que estaban muertos en pecado, como nosotros, antes de conocer a Dios. Así que, lo primero, está hablando de la muerte espiritual. Lo segundo, viene la hora cuando los que están en los sepulcros hicieron lo bueno, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. Ve cómo está hablando, distinguiendo el primer pasaje del segundo. Ahora, cuando usted lo lee, lo va a entender bien. La hora viene cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Puede decir amén? Eso habla de que viene la hora cuando va a ser predicado el Evangelio. La muerte va a ser vencida. Gloria a Dios, el hombre puede volver a tener vida y comunión con Dios. ¿Qué va a resultar eso? No se maravillen de esto, porque viene una segunda cosa que les voy a revelar, dijo el Señor. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Qué distinto del otro, que el que cree en mí no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. ¿Se da cuenta que uno habla de la relación espiritual, el otro de la muerte física y la resurrección final? Seguimos entonces, así que hemos estado hablando, muerte física y la muerte espiritual a causa del pecado. Ahora estamos hablando de una tercera muerte, que es la muerte al pecado. Esta era por el pecado nos mató. Ahora tenemos una muerte tercera, que es la muerte al pecado. Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, vamos otra vez a Romanos capítulo 6, esta se llama la muerte al pecado o la separación al pecado. Romanos capítulo 6, verso 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, quiere decir que para el pecado, nosotros ¿cómo estamos? Muertos, morimos a esa vieja vida de pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que los que hemos sido bautizados, mañana los hermanos van a ser bautizados en las aguas, si Jesús no viene, porque puede venir esta noche? Amén. ¿Lo está esperando, hermano? Amén. Mañana, si Dios permite, habrá bautismo. Los hermanos, ¿qué van a hacer? ¿Van a morir mañana al pecado? No. Los que hemos muerto al pecado, mañana nos vamos a bautizar, significando la muerte del Señor. Gloria a Dios. Somos plantados juntamente con Él en semejanza. No es que va a morir mañana las aguas del bautismo. En semejanza de su muerte, para que así como Cristo resucitó, también salen del agua para andar en esa vida nueva. Amén.
Verso 7, porque el que ha muerto, esa es la muerte al pecado, ha sido justificado del pecado. Así nosotros, verso 11, gloria a Dios, perdón, verso 10, hermano. Encontraron verso 10, Romanos 6, 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerémonos como, hermano, muertos al pecado. Para el pecado estamos como muertos. A un muerto usted le puede traer una lata de cerveza, no le atrae. No, pero a lo mejor es de baja calidad, le voy a traer una marca importada más buena, tampoco. A lo mejor no le gusta, le busca el vino, le voy a traer vino, rosado, blanco, del que sea, de 3/4, no le importa, está muerto. Capaz que whisky le llama la atención, tampoco. ¿Por qué? Porque ¿cómo está? Está muerto. ¿Y usted cómo está para el mundo, hermano? Si le atrae, ¿qué pasa? Entonces, no está muerto. Todavía está vivo el viejo hombre. Por eso algunos todavía no han muerto, porque el cuanto ha muerto terminó con el pecado. No le importa. Si el que está muerto puede traer una vedette, una mujer desnuda, está muerto. No tiene más inclinaciones a las pasiones. Murió. Y el que está muerto al pecado murió una vez por todas, pero vive para Cristo. ¿Puede decir amén? Así también nosotros considerémonos. Cada vez que el diablo quiere volver a tentarle, considérese, como dice la palabra de Dios, muerto al pecado, pero vivo para Cristo Jesús. Por eso que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, ni presentemos los miembros al pecado, nuestra lengua para chisme, nuestros oídos para oír cuento verde, nada de eso. Considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Podemos decir amén? Gloria a Dios. Así que esa es la muerte al pecado, y como hemos leído allí en Primera de Pedro, gloria a Dios, por eso dice la Escritura en Primera de Pedro, gloria a Dios, y ahora podemos entender, por esto también ha sido predicado el Evangelio de los muertos. Ahora podemos entender, capítulo 4, verso 6. Por esto ha sido predicado el Evangelio de los muertos, para que sean juzgados en la carne, pero vivan en espíritu según Dios. Cuando estamos predicando el Evangelio, ¿usted quiere que le escuchen los que están muertos en delitos y en pecado? No es con fábulas, no es con psicología. ¿Qué voz van a oír los muertos? La voz del Hijo de Dios. Y para que oigan la voz del Hijo de Dios, ¿qué tengo que usar? La palabra de Dios es la única que da vida. Si usted no usa la palabra, está convenciendo intenciones, está dando vuelta, lo está haciendo cambiar de opinión, pero no está cambiando de vida. Le puede hacer cambiar de opinión en cuanto al Evangelio, a las religiones, que es el tabú de que el Evangelio no es tan malo, que es bueno, que ayuda mucho a la gente. Le puede hacer cambiar de muchas opiniones, pero no le podrá hacer cambiar de vida. Pero cuando usted habla la bendita palabra del Señor, el Evangelio cambia de vida. Y los ídolos no hablan, tienen boca, no hablan, tienen oído, no oyen. Pero nuestro Dios sí que tiene boca y habla. Gloria a Dios, y su palabra, la espada del Espíritu, penetra hasta partir el alma. ¿Puede decir amén? Los sentimientos más profundos. Seguimos entonces todavía con el tema de la muerte. Hemos hablado muerte física, la muerte que causa el pecado, y también cuando venimos a Cristo, cuando morimos a esa vieja vida, empezamos una vida nueva. La última muerte la encontramos en Apocalipsis 20, en la separación, la cuarta muerte. La cuarta muerte es la muerte llamada segunda, la muerte segunda. La muerte segunda la encontramos en Apocalipsis capítulo 2, 11. Apocalipsis capítulo 2, 11. Ahí nomás cerquita tiene Juan, Judas y Apocalipsis capítulo 2, verso 11. El Señor dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda.
hasta puede sufrir daño de la muerte física, por decir amén, pero no va a sufrir daño ¿de qué? De la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Enseguida los mismos versos de la Biblia lo van a explicar. Apocalipsis 26, gloria a Dios. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Puede decir amén? Apocalipsis 20:11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Quién eran los muertos? Grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, ¿quién? Los muertos, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ya dice que el mar, la muerte, el Hades, todo entregaron sus muertos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la separación definitiva de la presencia de Dios. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa también es lo que dice la Biblia, la muerte segunda. ¿Puede decir amén? Verso 7, Apocalipsis 21:7, ¿lo encontró? El que venciere, dice la Escritura, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Podemos decir amén a la palabra de Dios. Así que encontramos que hay una última muerte que le llama la Biblia la muerte segunda. Esto es, los que han muerto físicamente y espiritualmente, que un día estarán allí ante el juicio del trono del Señor. Pero ¿hay una manera de escapar a esto, sí o no? Sí que la hay. El que cree en mí, dijo Jesús, no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Por eso van a ser los muertos juzgados. Yo durante muchos años, hermano, la ignorancia de la palabra de Dios, porque estaba en una congregación donde no se enseñaba la palabra de Dios y menos de estos temas. Yo, aunque era creyente, tenía terror de la muerte. Y si me llego a morir y voy a ese juicio y aparece por ahí alguna cosita que se me escapó y voy a ser condenado. Y tenía terror. Hasta que un día la palabra de Dios, que es lámpara y es luz y arroja los temores, gloria al nombre del Señor, llegó a mi alma y entendí que el que cree en mí, dijo Jesús, no vendrá a condenación. Hemos escapado del juicio. ¿Sabe por qué? Porque Cristo lo sufrió en la cruz de Calvario para que usted y yo tengamos nuestro nombre anotado en el libro de la vida. Y cuando sea abierto aquel libro, aparecerá tu nombre y el mío. No iremos a condenación. Hemos pasado de muerte a vida. Y a su nombre, bendito el nombre de Jesús. Ahora podemos entender un poquito mejor Primera de Pedro, cuando estamos leyendo que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. La palabra predicar no es sinónimo de salvación, hermano, La palabra predicar no es sinónimo de salvación. El Señor dijo, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura, pero el que creyere será salvo. Predicar es proclamar. Aquella gente murió en incredulidad. Quién sabe, en la condenación eterna habrán pensado, bueno, no hay Mesías, no hay simiente de la mujer, no hay nada que nos pueda salvar y vencer. Pero un día, cuando Cristo murió y tembló hasta el mismo infierno, las entrañas de la tierra se conmovieron cuando Cristo penetró allí, la tierra tembló, fue y se presentó a aquellos espíritus que estaban encarcelados desde el tiempo de Noé. Ustedes no creyeron, pero aquí estoy, he vencido la muerte, gloria al nombre de Jesús. Y ellos supieron que hay un Cristo vencedor aún de la muerte, y a su nombre, gloria al nombre de Jesús.
Lo dice bien claro la Escritura. Esos espíritus estaban encarcelados, no estaban salvos. Solamente 8 personas fueron salvadas, dice la Biblia, ¿no? Solamente 8, en medio de una multitud tan grande, cuando esperaba la paciencia de Dios. 120 años serán sus días, dijo Dios. Basta, no le doy más tiempo. Y pasaba el tiempo. Y claro, veían construir aquel barco y habrán burlado de Noé. Este viejo loco se la pasa construyendo este barco que ni aún parece, según los historiadores, que no había ni mar cerca, ni siquiera un lugar donde pudiera botar ese comanes con los grandes transatlánticos. Bueno, lo hacen a la orilla, ahí para poder largarlo, pero este viejo loco dice que en medio de un campo estaba levantando semejante barco, diciendo que Dios iba a enviar agua, y dice la Biblia que todavía no había llovido sobre la tierra, que era un vapor que la regaba. Y estaba diciendo, va a caer agua del cielo. ¿De dónde va a caer el agua? El agua siempre estuvo en el río, en el mar, pero nunca cayó agua del cielo. Era solamente como una neblina, como un rocío que regaba la tierra. Como ahora, cuando predicamos que Dios desde el cielo va a hacer llover fuego y azufre. Está loco, nunca llovió del cielo fuego y azufre. ¿De dónde va a caer fuego? Nosotros no sabemos, pero Dios tiene poder para hacerlo. Él es el creador, hermano, de todas las cosas, y por su palabra fueron creados. Sabemos que la venida del Señor está cerca. Hoy le decía a los hermanos que tenía un recorte de un diario donde ya están probando tarjetas que reemplazarán el dinero. No lejos, hermano, no en la China. Esto es aquí en Argentina, hermano. Hay 2.000 usuarios, se están haciendo ya el experimento para vivir sin dinero. Con la tarjeta saben cuánto dinero ganaron y van gastando. El supermercado van descontando. Cada vez que entra en la fábrica, marca, le acumulan, y cada vez que gasta se descuenta. Está desapareciendo el dinero. Es la preparación para el dominio del anticristo y de la bestia. El hombre no quiere creer, pero Cristo viene pronto, hermano. Ya pronto vienen las nubes con gran poder y gloria. Y a su nombre. Esto le está gustando a los gobernantes, porque ya no se podría vender en negro, ya no se podía tener empleados en negro. Nadie va a poder conseguir empleo si no tiene esta marca o este número. Pero para ese entonces, gloria a Dios, nosotros ya tenemos colocada una marca. Como dije una vez predicando, o el sello del Espíritu Santo o el sello de la bestia. En esta noche póngase el sello de Dios. Bendito el nombre de Jesús. 8 personas fueron salvas y entraron. Yo no creo que no eran gran cazador. Creería que fue un buen carpintero que Dios le dio inteligencia para hacer semejante barco. Y cuando uno lee lo que dicen los científicos, es increíble, hermano, que Dios pudo dar tanta sabiduría para hacer las cosas. Porque con los animales que entraron, ellos podían tener vacas y podían tener leche y alimentarse, y de las cabras y las crías que pudieran haber nacido y todo eso, pudieron vivir sin problema tanto tiempo. Uno dice, pero ¿cómo puede ser? Cuando uno ve el equilibrio que hubo entre una bestia y otra, se podrá dar cuenta del milagro que el Señor hizo. Es maravilloso lo que Dios hizo. Lo de uno servía para alimentar a otros, y Dios los pudo tener tanto tiempo allí. Y yo no creo que Noé fue tan gran cazador, pero creo que Dios dio la orden y los animales empezaron a entrar. Leones, jirafas, de todo empezaron a entrar. Como dijo una vez hermano Gigi Ávila, hasta los burros entraron, pero el hombre no entró, dijo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Los animales obedecieron la voz del Señor, pero el hombre fue el único que se cree inteligente y desechó la voz del Señor. Pero dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y a su nombre. Por eso dice el bautismo que ahora corresponde a esto. Nos salva, no quitando, porque el bautismo no regenera. Contrario al catolicismo romano, que creen en la regeneración bautismal, que el bautismo cambia a la persona. Nosotros no creemos que el bautismo regenera. Por eso ellos bautizan a los niños, dicen, para quitarle el pecado original y regenerarlos. Si usted quiere una prueba más grande, todo eso que hicieron, esta revuelta, los motines, los presos,
todo eso que quemaron hasta los propios internos, como 7 metieron en el horno y los quemaron. ¿Sabe qué son? Pregunte, no fueron evangélicos, porque hay muchos que se convirtieron allí en la cárcel y no querían participar. Fueron esos que fueron bautizados de niños y que fueron regenerados. Usted se da cuenta que no es así. Más que regenerados, tenemos que usar una palabra violenta, que se degeneraron, que no la quiero usar en esta noche. Pero en realidad, hermano, el bautismo no regenera. Dice la Escritura, este bautismo nos salva, no limpiando, no tiene poder para limpiar el pecado el bautismo, sino como una aspiración de una buena conciencia. Es el acto de fe el que nos salva de la resurrección en Jesucristo. Que si Cristo murió y fue resucitado, es el acto de fe que yo me bautizo también de la misma manera que Cristo murió. Yo creo que llevó mis pecados y los sepulto allí, y de la manera que Cristo resucitó, gloria a Dios, esa fe nos salva en el nombre del Señor. Y que Cristo está sentado a la diestra de Dios, y que a Él están sujetos ángeles, autoridades, potestades, todo está sujeto. ¿Y nosotros no nos sujetaremos a Él si nos hemos bautizado? Puesto el que ha padecido armado del mismo pensamiento. Quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Puede decir amén. Vamos a inclinar nuestras cabezas para orar a Dios. Bendito el nombre del Señor. Si el Señor lo permite, el próximo sábado continuaremos con este comentario. Gloria a Dios. Mientras estamos con nuestra cabeza inclinada. Gloria a Dios. Santo el nombre del Señor. Gloria a Dios. Le voy a hacer una pregunta. ¿Terminó usted con el pecado? Si no terminó con el pecado va a terminar con usted. Por eso en esta noche, termine con el pecado. Muera al pecado para vivir para Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Que el pecado no tenga más señorío sobre su vida, sobre los miembros de su cuerpo. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Qué dice en Romanos? Si por el Espíritu, está con mayúsculas, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En esta noche puede decirle, Señor, yo he tratado de crucificarme, pero como nos han enseñado, yo a mí mismo no me puedo crucificar. Clavaré mis pies y hasta una mano, pero siempre me quedará una libre, el viejo hombre quedará vivo. Tengo que venir, Señor, aquí estoy, por tu Espíritu, quiero morir a esa vieja vida y vivir para ti. Mientras estamos con nuestra cabeza inclinada, ¿cuántos en esta noche dice, pastor, yo tenía temor de la muerte, pero hoy quiero entregar toda mi vida a Cristo? Si hay alguna falta, algún pecado, quiero que Cristo me perdone. Yo quiero morir a la vieja vida, quiero terminar con el pecado, quiero terminar para siempre, quiero morir al pecado y vivir para Cristo. Si el pecado está jugando contigo, que no reine más. Colócate debajo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Cuántos van a levantar su mano, pastor? Estoy necesitando esa oración. Gloria al nombre de Jesús. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Ahí van las manos levantadas. Ya los siervos de Dios se están ubicando aquí en